La historia de la literatura ha sido la encargada de describir el patrimonio literario, los autores y textos importantes mediante la búsqueda, selección y evaluación de los mismos. Está guiada por aspectos normativos y condicionada por los intereses cognitivos e ideología propia del historiador. A su vez, la historia define un corpus tradicional de literatura reconocida, por lo que ha contribuido incuestionablemente a la definición del canon literario. Para comprender o establecer el canon literario, es importante conocer el contexto en que fue escrita la obra, las circunstancias socioculturales del pasado, los movimientos literarios y la posición y motivaciones del autor, por lo que es imprescindible situar estos movimientos en Ecuador y en Latinoamérica durante el siglo XIX para encasillar a La Emancipada como una novela anterior que presenta características opuestas a la ya canonizada novela Cumandá. En 1830, a pesar de que Ecuador entró a la vida republicana, la Constitución seguía avalando el control de los terratenientes, controlando la elección del gobierno y extendiendo la existencia de desigualdades raciales y de clase. Estas desigualdades se consagraron a través de un sistema político e ideológico que jerarquizaba a la población. Además de ello, a partir de la Revolución de la Independencia, los problemas entre gobierno e iglesia habían iniciado, al grado que el patronato regio se vio sustituido por un patronato estatal, sometiendo a la iglesia a la autoridad de la República. Así, el Estado ecuatoriano mantuvo autoridad sobre la iglesia, misma que cumplía con funciones especializadas. En el campo de la educación, el gobierno adoptó el sistema lancasteriano. A pesar de la oposición de ciertos sectores, se extendió un gran número de escuelas a lo largo de la República. En cuanto al medio sociocultural, la familia y la cultura conyugal jugaron un rol primordial. El enlace matrimonial se realizaba entre iguales, quienes adquirían derechos y obligaciones. Estos resultaban desiguales para las mujeres, quienes estaban bajo la tutela del hombre y cuya vida giraba dentro del mundo doméstico, controlado por legislaciones civiles y religiosas. La partida de bautismo sentada en el libro de blancos señala datos muy importantes que corrigen las versiones que se han publicado sobre el autor de La Emancipada. Manuel José Miguel nació en Landangui en junio de 1819 y no se sabe el momento en que tomó el apellido Riofrío. Miguel Riofrío salió de Loja cuando ya había publicado artículos en los periódicos, había escrito varias poesías, dominaba la gramática y tenía buenos conocimientos en quechua y francés. Viajó a Quito en 1838, donde compartió clases con futuros hombres públicos del Ecuador, entre ellos Gabriel García Moreno. En 1840, Riofrío y García Moreno comenzaron a estudiar Derecho en la Universidad Central. Años más tarde, Riofrío se opuso a la presidencia interina de García Moreno y escribió contra él en la prensa quiteña desde 1859 hasta que fue desterrado en 1861. En 1862 regresó a Guayaquil y aceptó la candidatura para vicepresidente de la República. Se dedicó a la política con prudencia para no tener más problemas con García Moreno, realizó más actividades políticas y falleció en 1881 en Lima. Miguel Riofrío fue hijo natural en un país con una arraigada tradición española donde la limpieza de sangre seguía siendo una de las marcas sociales negativas. A pesar de la independencia de España, los prejuicios raciales, económicos y sociales siguieron operando a lo largo de todo el siglo XIX. Pero a pesar de eso, Miguel Riofrío ocupó altos cargos públicos y adquirió gran prestancia social dentro de la convulsionada sociedad de su época e incluso llegó a tener solvencia económica. Si bien La Emancipada es la obra insignia del escritor lojano Miguel Riofrío, hasta el día de hoy existen dudas sobre su origen. Algunos adjudican como cuna de la obra a ciudades como Piura, lugar donde se dice que pertenece la primera edición de la obra, o Quito, debido a la supuesta publicación de la obra en un antiguo diario de la capital conocido como La Unión. Sin embargo, las revisiones al origen de la obra también recaen en su autor, pues existen dudas inclusive de la edad en la que Riofrío escribió La Emancipada. Se dice que la obra fue escrita en 1846, cuando Riofrío contaba con solo 28 años. No obstante, esto es algo difícil de creer debido al contexto histórico y político de la época, pues existían fuertes tensiones entre el escritor y el presidente de la República, Gabriel García Moreno.
por lo que una obra con el nivel de denuncia social contra el clero y la élite conservadora ecuatoriana tuvo que haber estado sometido a varias revisiones y censuras.